comenzar. Entonces, bueno, básicamente el día de hoy, aunque en términos generales hacemos un recuento de las principales disposiciones en materia fiscal de los salarios, básicamente lo que haremos es aprovechar todas esas disposiciones, tratar de hacer un enfoque que les permite a ustedes tener un panorama distinto de la forma que se remuneran al personal. Resulta que cuando hacemos la remuneración del personal, nos encontramos en una relación laboral, que es propiamente a lo que nos estamos refiriendo el día de hoy. Nos encontramos con que hay dos sujetos que participan en esta relación laboral, evidentemente el patrón y el trabajador, y que ambos tienen expectativas y tienen intereses distintos. Cuando hablamos del patrón, pues evidentemente el patrón, en términos de remuneración, en términos de lo que le paga a su gente, pues él siempre va a buscar pagar lo menos posible, creo que estamos de acuerdo en esa parte, no gastar lo menos posible, hacer las menores erogaciones, y eso es incompatible con lo que pretende el trabajador, porque finalmente el trabajador pretende, mediante esta relación laboral, tener cada vez un mayor salario. Y si estamos de acuerdo, pues siempre hay un choque entre lo que pretende el trabajador y lo que pretende el patrón. Uno quiere pagar menos y el otro quiere ganar más. Y pues si somos lógicos, esto no es posible, ¿no? Esto no es posible. Pero precisamente en ese espacio que existe entre ambos, entre el trabajador y entre el patrón, en ese espacio hay una diferencia, hay una posibilidad de hacer llegar más recursos al trabajador sin que necesariamente el patrón tenga que erogar más, y ese espacio es precisamente la carga tributaria. La carga tributaria en la que normalmente cuando hablamos en términos de planeación fiscal, estamos buscando cómo optimizar esa remuneración que hacemos a los trabajadores. Cuando el patrón le paga a sus trabajadores, normalmente los conceptos que envuelven a esta erogación global que hace el patrón comprende los siguientes conceptos. Por principio de cuentas, lo que se conoce como salario. Aquí en la parte del salario, bueno, pues tendríamos que remitirnos a disposiciones de orden laboral y establecer que el salario, más allá de lo que simplemente le pagamos al trabajador, comprende una serie de erogaciones adicionales. El salario dice, el artículo 82 es todo lo que le pagamos al trabajador, el 82 de la Ley Federal del Trabajo, dice que el salario es todo lo que le pagamos al trabajador por su trabajo. Si él llega temprano, ¿qué le damos? Le damos premio de puntualidad, pues es salario, ¿no? Porque le estamos pagando por llegar más temprano. Si llega todos los días premio de asistencia, le estamos pagando. Si llega a determinadas metas, le pagamos un bono, le pagamos una compensación. Todos esos conceptos que al trabajar se los pagamos por su salario, por su trabajo, perdón, son parte integral del salario. Después tenemos otro tipo de prestaciones a las que puede acceder el trabajador, que no necesariamente están vinculadas al trabajo que lleva a cabo la persona. Prestaciones que nosotros decidimos implementar. Bueno, por principio de cuentas, podríamos pensar porque somos buenas personas, ¿no? O sea, ¿por qué le das prestaciones al trabajo? Pues somos buenas personas. Oye, que además tiene beneficios fiscales, una aparte que me salió como consecuencia a eso, ¿no? Se entendería que no en primera instancia buscamos el beneficio fiscal, o a veces son conceptos que van a la par, ¿no? Yo busco un beneficio fiscal a la par que logre beneficiar al trabajador en ciertos conceptos. ¿Cómo qué prestaciones puede recibir el trabajador? Pues a lo mejor le damos ayuda de despensa, a lo mejor le damos una despensa físicamente, quizá le demos gastos médicos, quizá le damos un seguro de vida, quizá le damos una beca, vales de despensa, o sea, todo ese tipo de prestaciones son parte integral de este concepto que tiene que erogar en global el patrón. Pero además del patrón que paga nómina, se encuentra con que además tiene que pagar lo que se denomina, la contribución que se denomina aportaciones de seguridad social. ¿Cuáles son las aportaciones de seguridad social? Pues lo que se paga por concepto de seguro social y lo que se paga por concepto de Infonavit. ¿Cuánto pagamos de seguro social por un trabajador ordinariamente? Más o menos como cuánto pagamos como cuánto les gusta. Pues entre todas las ramas, ¿qué trabajadores pagan más seguridad social? ¿Los que ganan más o los que ganan menos? ¿Los que ganan más pagan más? Proporcionalmente, ¿quién paga más? ¿O quién deberá pagar más? ¿El que gana más o el que gana menos? ¿Cuál es la base para pagar las aportaciones de seguridad social? En todos los casos se paga sobre el salario base de cotización. Nosotros pagamos por 5 conceptos en materia de seguridad social, en materia de seguro social. O sea, los 5 seguros que se le conoce o ramos que se les conoce del régimen obligatorio. Pagamos por invalidez y vida, se paga sobre el salario base de cotización. Pagamos retiros ante edad avanzada y vejez, se paga sobre el salario base de cotización. ¿Qué más pagamos?
guarderías y prestaciones sociales, también se paga sobre el salario base de cotización. Pagamos riesgos de trabajo. ¿Y cuáles prestaciones en dinero? Porque todos los ramos tienen prestaciones en dinero. O sea, por ejemplo, si yo tengo un accidente por alguna situación distinta al riesgo de trabajo, tengo derecho a prestaciones en dinero. Entonces, todos los ramos llevan prestaciones en dinero. Entonces ya dijimos invalidez y vida, retiro de avanzada y vejez, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, riesgo de trabajo. ¿Qué nos falta? ¿Pero cómo se llama ese? Enfermedades y maternidad. Enfermedades y maternidad. Y cuando pagamos el ramo de enfermedades y maternidad, pagamos distintos conceptos. Pagamos prestaciones en especie, pagamos prestaciones en dinero y además pagamos una reserva de pensionados. ¿Cómo se paga enfermedades y maternidad? Ahí no es sobre el salario base, es una cuota fija. Hay en primera instancia una cuota fija. ¿Qué quiere decir la cuota fija? Que independientemente de cuánto gane el trabajador, si gana 10, si gana 20 o si gana 100, el trabajador tendrá que pagar sobre el salario mínimo, no sobre el excedente. Eso se divide en varias partes. Hay una parte que es la cuota fija. La cuota fija es sobre el salario mínimo. Sobre el salario mínimo, el patrón paga el 20.40% sobre el salario mínimo. Entonces, si yo gano 10,000 pesos, o si gano 3,000, o si gano 50,000, yo voy a pagar el 20.40% sobre el salario mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Y después la parte que dices tú del excedente. Hay otra parte que se calcula sobre el excedente de 3 salarios mínimos. Pero bueno, finalmente la parte fuerte es la parte de la cuota fija, el 20.40% del salario mínimo. ¿Cuánto es ese concepto? Si estamos hablando que el salario mínimo es de 70 pesos, si lo multiplicamos por 30 días, son 2,100 pesos, el 20% de eso, bueno, y 2,100 integrado además, 2,100 pesos a lo mejor nos cuesta 420, 430 pesos. Entonces, si el trabajador gana poco, entonces en términos porcentuales, la cuota de seguridad social es mayor. ¿Sí me explico en esa parte? Entonces, esto va en contra incluso de lo que establece la Constitución, porque la Constitución dice que cada quien pagará de acuerdo de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y esa proporcionalidad que supone el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, implicaría que los que ganen más pagarán más y los que ganen menos pagan menos, y resulta que en términos de seguridad social pasa al contrario, porque esta seguridad social hace que los que ganen menos, paguen más aportaciones de seguridad social. Bueno, el patrón pague más por ello. ¿Sí me explico en esa parte? Pero entonces aquí el costo podría ir entre un 10 y un 25%, porque si es un trabajador topado, pues hay una parte que paga sobre su salario base de cotización, pero la cuota fija será la misma, y entonces proporcionalmente el importe será mucho menor. ¿Sí nos queda claro esa parte? Tenemos que pagar Infonavit, sí. Sí, hermano. La gente que gana menos es la que paga más. Proporcionalmente. Proporcionalmente, porque entonces tendríamos que manejar una cuota fija variable de acuerdo a un nivel de ingreso. Sí, o sea, si nos apegáramos a lo que establece la Constitución, sí. O sea, los que ganan menos tendrían que pagar menos proporcionalmente, porque precisamente dice la Constitución, cada quien pagará de la forma proporcional y equitativa. Y proporcional significa cada quien de acuerdo a su capacidad contributiva. ¿Cuál es la capacidad contributiva que se mide en la seguridad social? Lo que le pago al trabajador. Y ahí mi capacidad contributiva es menor porque estoy pagando por un trabajador que gana menos. Entonces, proporcionalmente, digo, más allá de ser un impuesto progresivo o una contribución progresiva, bueno, inequidad no. Hay una desproporcionalidad. Es desproporcionado la contribución, no equitativa. Equitativa es igual, todos pagamos. Sí. Pero es desproporcionada la aportación que hacen los patrones por esos trabajadores. Entonces, ese es el punto, ¿no? Es el punto que los que ganan menos pagan más en términos porcentuales, proporcionalmente. ¿Sí me explico en esa parte? Sí. Si además tenemos que pagar contribuciones locales, entonces evidentemente los costos que tiene la nómina pues son costos que pueden incrementarse respecto de lo que le entregamos al trabajador hasta en un 30-35%. Eso sin considerar además las cargas que tiene que absorber el trabajador. Porque están de acuerdo que el trabajador también tiene que absorber cargas, porque también tiene que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, bueno, finalmente este tipo de conceptos afectan al trabajador de manera importante. Por otro lado, ya visto desde el punto de vista del trabajador, al patrón le cuesta todo esto. Pero el trabajador con ese dinero que recibe, y aquí partimos del concepto de salario mínimo, al trabajador le debe servir para cubrir las siguientes necesidades, por lo menos para alimentarse, a él y a su familia,
Estamos hablando que en términos estadísticos, cuando hablamos de un trabajador y de su familia, estamos hablando del trabajador, de su pareja y de un promedio de 3 hijos, que tiende a disminuir, pero bueno, el promedio es de 3 hijos. Entonces tiene que alimentarse, tiene que darle vestido, transporte y habitación a ella, a su núcleo familiar, tiene que darles educación, por lo menos la educación obligatoria. ¿Hasta qué momento es educación obligatoria? ¿Hasta cuándo hablamos de educación obligatoria? ¿Mandé? Bueno, era la secundaria, pero hoy día estamos hablando de nivel medio superior. La educación mínima obligatoria es educación media superior, bachillerato, preparatoria o su equivalente. Entonces, hasta ahí tendríamos que alcanzar para pagar, pero además le tiene que alcanzar para esparcimiento, además para cultura, para desarrollo cultural, cultura física, cultura emocional, cultura de todo tipo intelectual. Y con un salario mínimo, y decía un secretario de Hacienda, e incluso le tiene que alcanzar para comprarse un coche, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es absurdo de cierto. Pero el trabajador busca absorber por lo menos estas necesidades. Entonces, pues lo que busca uno y lo que busca otro son incompatibles. Yo quiero ganar más y tú quieres pagarme menos, pues la realidad es que ese concepto es incompatible. Por eso tendríamos que buscar esquemas alternativos para remunerar al personal en donde yo, sin erogar tanto, pueda hacerle llegar al trabajador más recursos. Ahora, es una realidad, hablando de las contribuciones, que, bueno, creo que por lo menos entre nuestros conocidos no vamos a encontrar a alguien al que le guste pagar impuestos. No sé si ustedes conocen a alguien al que le guste pagar impuestos, o si a ustedes en lo particular les gusta pagar impuestos. ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué son tan envidiosos con la sociedad? ¿Por qué tan celosos de su dinero? ¿Por qué no les gusta pagar? ¿A la bolsa de quién? Van a la bolsa del Estado y se supone que esos impuestos, o sea, no se ve. Bueno, sí se ve, ¿no? Están ahí están en la Casa Blanca, o sea, sí se ve dónde están aplicados, ¿no? Pero ¿por qué no aportamos? ¿Ustedes creen que en alguna parte del mundo les guste pagar impuestos? Digo, aquí porque no los vamos aplicados. Pero si preguntan en Costa Rica o en España, porque no ven dónde están aplicados, pero ¿habrá alguna parte del mundo en donde sí les guste pagar impuestos? ¿Como por dónde, por ejemplo? ¿Me dices el micrófono, por favor? En Australia sí se pagan muchos impuestos, sin embargo, la calidad de vida que da el gobierno hacia los ciudadanos o extranjeros es muy buena. Aunque no seas ciudadano de ahí, te dan seguro, por ejemplo. Sí, aunque no seas residente, te lo otorgan. Así. ¿Saben ustedes hoy cuál es el país que paga más impuestos en el mundo? Dinamarca, ¿no? Esto es Dinamarca. Es el país que paga más impuestos en el mundo. Y paradójicamente, también hay estadísticas a ese respecto. ¿Quién creen que sea el país más feliz del mundo, con los habitantes más felices del mundo? También Dinamarca. ¿Cómo es posible que un país en donde pagan impuestos tan altos sean los habitantes más felices del mundo? Bueno, pues resulta que en Dinamarca les dan seguridad social de primer mundo, vías de comunicación de primer mundo, bueno, seguridad, ¿sí conocen ese término? Seguridad, bueno, ni hablamos, ¿no? ¿Cómo lo hacen para tener tanta seguridad si tienen tan poco policía, si tienen tan poco ejército? Tienen servicios de primer mundo, transporte, en muchos de los casos gratuitos, la educación de tus hijos, la educación tuya, prácticamente tienes cubiertas todas esas necesidades. Que es el punto, ¿no? Ese es el punto donde vemos la aplicación del gasto, ¿no? Entonces, la gente, incluso, bueno, hace 5 años el país que pagaba más impuestos era Suecia. Bueno, han ido disminuyendo los pagos de impuestos, pero incluso estaba leyendo, o sea, el año pasado estaban reclamando los suizos porque querían pagar más impuestos, querían aumentar, grabar algunos conceptos, como por ejemplo el alcohol o el tabaco. Porque en todo el mundo son conceptos altamente grabados, pero bueno, incluso querían aumentar los impuestos para pagar más impuestos para
para que el gasto público se viera reflejado en ese sentido. Entonces, en esa equivalencia precisamente es que yo ubico hoy la plática en el hecho, que además es cultural, en que qué pasaría si nosotros le dijéramos a los trabajadores, ¿sabes qué? Vamos a cambiar hoy el esquema de remuneración. Hoy, en lugar de que yo te entregue más dinero, te voy a cubrir más necesidades, me explico. A lo mejor en lugar de darte más dinero, yo te voy a dar para despensa. A lo mejor en lugar de darte más dinero, yo te voy a pagar la educación de tus hijos. En lugar de darte más dinero y más seguridad social, yo te voy a pagar un seguro de gastos médicos o conceptos equivalentes. Entonces tratar de migrar de una forma más inteligente la remuneración a los trabajadores. O sea, ¿qué pasa en México? México es cultural, ¿no? Oye, ¿qué te parece que yo te dé 20,000 pesos al mes? De los cuales ya te tuve que hacer una deducción importante de impuestos, porque a lo mejor tu base era de 25 o de 30, menos impuestos, menos lo que yo tengo que pagar, a lo mejor te voy a acabar dando 20. Pero ¿qué te parece ya que yo te diera educación, la tuya, la de tus hijos, la de quien tengas que dar la educación, yo te diera alimentación, que yo te diera una serie de conceptos con los que tú pudieras cubrir tus necesidades? ¿Y qué diría el trabajador mexicano? Bueno, pues muy seguramente va a decir, no, yo quiero mi dinero. Oye, pero apenas así te llega, se te va a ir en pagar deudas, en pagar esto. Pues sí, pues yo quiero saber cómo lo distribuyo, ¿no? Es cultural el concepto. O sea, no permitimos que nadie nos administre, ¿no? Pero precisamente en función de lo que vamos a platicar el día de hoy, yo creo que podríamos cambiar un poco la idea y el concepto y quizá en ese sentido permearlo sobre los trabajadores de tal manera que ellos comprendan y buscar un esquema de remuneración que sea mejor que el que hoy estamos dando. Porque ustedes lo saben, además, lo vamos a platicar también el día de hoy, muchos de los conceptos que hoy le entrego a mis trabajadores vía prestaciones de previsión social, vía prestaciones adicionales o cualquier otro tipo de concepto, al momento de estar exentos para efectos de impuesto de la renta, ¿qué repercusión tienen para la empresa? ¿Cuál es la repercusión de que yo al trabajador le entregue un concepto que para él está exento? ¿Cómo impacta al patrón ese concepto exento para el trabajador? Es parcialmente deducible, no totalmente no deducible, pero es parcialmente deducible. Y esa parcialidad en la deducción, pues evidentemente tiene un costo fiscal para la entidad, tanto para efectos de impuesto de la renta como para efectos de PTU. Es decir, me cuesta muy caro dar conceptos exentos. Vamos a plantear también ese concepto. En ese sentido, vamos a hablar de el principal costo que tiene para el trabajador el concepto de remuneración, que es el impuesto de la renta. Entonces, en términos de impuesto de la renta, que es donde comenzamos el análisis ya de orden fiscal, tendríamos que ubicar a las personas físicas asalariadas en el título cuarto de la ley de impuesto de la renta, que se refiere a personas físicas. Y dentro del título cuarto, la que habla específicamente de salarios es el capítulo primero. Inicia en el artículo 94, esta regulación de los impuestos por salarios. Los primeros 4 artículos del título cuarto, el 90, 91, 92 y 93, son disposiciones generales a todas las personas físicas, no nada más a los de salarios, sino a todas las personas físicas. Y establece el artículo 90 primero, cuáles son los tipos de remuneración que puede recibir una persona física. No hablamos nada más de salarios, sino de todas las personas físicas. Dice, una persona física puede recibir ingresos en efectivo y los va a tener que acumular. Oye, ¿cómo que ingresos en efectivo? Si tú me das dinero, ingreso en efectivo, yo tengo que acumular y pagar impuesto a la renta respecto de ese ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Pero la persona física también puede tener ingresos en bienes. ¿Y cómo puede tener ingresos en bienes una persona física? ¿En qué bienes podría tener un ingreso? Por ejemplo, las despensas son ingresos en bienes, hablando de salarios, ¿no? Pero si habláramos de una persona física con actividad empresarial, pues igual yo vendo bienes, yo te doy a ti un bien y tú qué me vas a dar a cambio, otro bien. Hacemos un trueque, una permuta, chanchullo, como ustedes le quieran llamar, pero finalmente hay un ingreso en bienes para ambas personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en efectivo y en bienes. Pero dice el artículo 90 que también pueden tener ingresos en crédito. ¿Cuándo nos referimos a un ingreso en crédito? ¿Cuándo hablamos de un ingreso en crédito? ¿Cuántos contadores tenemos hoy aquí? ¿Qué son contadores? Digo, sin miedo, digo, no. ¿Mandé? ¿No? ¿Les da pena decir que somos contadores? ¿Qué de malo tenemos los contadores? ¿Qué es un ingreso? Bueno, ¿qué entenderíamos un ingreso en crédito? ¿Pero cuál sería tu ingreso? ¿Pero sería un ingreso? Más bien es una deuda, ¿no? ¿Pero cuál es su ingreso? ¿Pero cuál fue su ingreso? Tiene una deuda, no tiene un ingreso. ¿Estamos de acuerdo?
Es más, si yo llevara la contabilidad del trabajador, yo diría, primero antes de comprar el departamento, cargo a bancos con abono a un pasivo, ¿no? Hablando como contadores. No tuvo ingreso, tuvo una deuda, tiene una deuda, ¿estamos de acuerdo? ¿Me ayudas? Casa, un departamento. Que venda una casa, Ajá. pero su ingreso sería en efectivo, porque se la van a pagar. O sea, si tú vendes una casa, te van a depositar a ti dinero, tu ingreso fue en efectivo. ¿Mandé? Entonces, vamos a ubicarnos en el título 2 de las personas morales, que también hace referencia a un concepto parecido y dice que las personas morales tendrían que acumular sus ingresos en efectivo, en bienes, en servicio o en crédito. ¿Vale? Dice, una persona moral vende mercancía a otra persona. ¿Cómo le paga a esa persona? Le deposita en su cuenta. Es un ingreso en efectivo, ¿estamos de acuerdo? Lo acumula. Una persona moral vende mercancía y la otra persona le entrega a cambio unas computadoras. También tuvo un ingreso, pero ese ingreso fue en bienes. ¿Estamos de acuerdo? Una persona moral vende mercancía, me la vende a mí, y yo a cambio le doy asesoría, o le doy un curso, o hago una gestión, él tiene un ingreso en servicio. ¿Sí estamos de acuerdo? Él tiene mercancía, la persona moral tiene mercancía, se la vende a otra persona, y la otra persona le dice, te pago en 90 días. ¿Tuvo ingreso? No tuvo ingreso. Bueno, a largo plazo no, porque fue en 3 meses, no es tan largo plazo, ¿no? Tampoco hay que ser desesperados, tampoco es tan largo el plazo, ¿no? ¿Tuvo ingreso entonces? ¿Qué tipo de ingreso? Ingreso en crédito. Ese es un ingreso en crédito. ¿Estamos de acuerdo? Es un ingreso en crédito. Cuando yo ya tengo el ingreso, pero no lo he percibido efectivamente. Ese se llama ingreso en crédito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la persona física acumula sus ingresos en crédito? ¿Cuándo acumula una persona física? Hasta que efectivamente cobra. Entonces dice, para la persona física los ingresos en crédito no aplican, salvo que la ley dijera en algún caso particular, a ti sí te aplica el ingreso en crédito. ¿Sí nos queda claro esa parte? Entonces las personas físicas, ¿cuándo acumulan? Hasta que efectivamente cobran. Entonces para ellos no es aplicable el ingreso en crédito. Y vamos a poner un caso en el ámbito de los salarios, que es donde estamos ubicando la charla. En el caso de salarios, por ejemplo, vamos a suponer que estamos ubicados en el mes de diciembre. Entonces nuestra empresa tradicionalmente hace una fiesta por ahí del día 20 de diciembre. Y después del día 20 de diciembre dice, pues ya no hay nada que hacer. Ya gastamos más si abrimos que si cerramos. Entonces cerramos y damos las vacaciones de carácter general para todos nuestros trabajadores. Y cerramos la empresa en esa fecha, 20 de diciembre. Bueno, vamos a suponer que fue más bien el 15 de diciembre. El 15 de diciembre. ¿Por qué el 15 de diciembre? Porque resulta que el 15 de diciembre, también tradicionalmente, nosotros pagamos la nómina todavía con cheque, todavía no estamos en esa modernidad de las tarjetas de débito y pagamos con cheque. Y además pagamos ese mismo día el aguinaldo también con cheque. Y entonces resulta que ese mismo día, en la fiesta de fin de año de la empresa, tienen que ir pasando poco a poco a la oficina, les dan su cheque, firman, se van y pues ya siguen en la fiesta y en algún momento se van. Pero algunos de los empleados pues, se les pasaron las copas, ya no supieron ni cómo acabaron, no pasaron por su cheque, quién sabe cómo se fueron, quién sabe cómo llegaron, y nos quedamos con los cheques. Y pues, se los tendremos que dar hasta enero porque ya no hay nadie en la empresa, cierran hasta. Esa persona física que no cobró sus cheques, ¿los acumula en este año, en 2015? ¿Son deducibles para la empresa en 2015? ¿Por qué no? ¿Ya tuvo ingreso o no tuvo ingreso? Ya llevó a cabo la contraprestación pactada, el ingreso ya le pertenece, pero lo tiene como por cobrar, ¿estamos de acuerdo? Entonces tiene un ingreso en crédito, ¿lo acumula? No. ¿Cuándo lo tendría que acumular? Hasta que lo cobra, que sería en 2016. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese ingreso en crédito no es acumulable para la persona física. ¿Estamos de acuerdo? Para cualquier persona física, no nada más para salarios. Entonces, ingreso en crédito no aplican. Y luego dice, y la persona física también podría tener ingresos en crédito. Y vamos a trasladar eso al ámbito de lo laboral. Entonces resulta que un trabajador presta sus servicios en un hospital. Y el hospital les da prestaciones. ¿Qué prestación naturalmente le daría a los trabajadores ese hospital? ¿Qué le daría como prestación en una enfermedad o en un evento así? ¿Mandé?
te daría gastos médicos. Bueno, digo, pero eso es hospital, o sea, digo, es una clínica que está aquí en la esquina. 5 pisitos, es una pequeña clínica, atención médica, ¿no? Entonces le dice el hospital a sus trabajadores, ¿sabes qué? Como prestación te voy a dar que cada que tú tengas una enfermedad o pasa con el doctor, mientras no sea un concepto mayor, te atienden, te dan consulta, o si es tu esposa o son tus hijos, no tenemos problemas, te damos esta prestación. ¿Qué tipo de ingreso es? ¿Es en efectivo, en bienes, créditos? ¿Qué tipo de prestación sería? En servicio. Ajá. ¿Y qué hace el trabajador con esa prestación en servicio, con ese ingreso en servicio? Lo acumula. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo quedaría esa prestación entonces? ¿Grabada, exenta? ¿Exenta? ¿Qué quiere decir exento? Exento que no causa impuesto. Hay que ubicar nada más aquí el concepto, lo vamos a ver más adelante, que cuando hablamos de un concepto exento, para que el concepto esté exento, expresamente lo debe decir en la ley. Es decir, este concepto está exento. Y están ubicados en el artículo 93. Tendría que estar ahí para estar exento, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, vamos a suponer que sí lo ubicáramos en ese concepto exento. ¿Cuánto estaría exento para el trabajador de esa consulta médica? ¿Cuánto estaría exento? ¿De qué? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Porque la pregunta está enfocada porque ustedes presentan una declaración informativa. ¿Cuándo presentan la declaración informativa? En febrero presentan una declaración informativa, ¿no? Y ahí les preguntan, entre otras cosas, cuánto está grabado y cuánto está exento para el trabajador. ¿Cuánto estaría exento de esa consulta? Dices que el 100%, ¿el 100% de cuánto? Porque tengo que poner ahí un número. Un mes de salario mínimo. No me recuerdo. Por eso, pero de previsión social, pero vamos a suponer que lo ubicamos, si fuera previsión social, que sumado el salario más la previsión social no excedieran salarios mínimos. Pero ¿qué número le pongo exento por las consultas que tomó el trabajador en el año? Tomó 5 consultas. ¿Cuánto le pongo exento? ¿Cuánto le pondría exento? Por eso, pero ¿cuánto? ¿Cuánto vale la consulta? Yo quiero saber cuánto vale la consulta para ponerle ahí el numerito. Está exento, está grabado, pero ¿cuánto está exento, cuánto está grabado? ¿Qué numerito le pongo ahí por concepto de esta consulta médica que tomó el trabajador? ¿Cuánto le pondrían ustedes? 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 2000. ¿Cuánto le ponemos? Por eso, ¿de cuánto? ¿El 100% de cuánto? Por eso, ¿de cuánto vale? ¿Cuánto vale? Como una consulta nada más. ¿Qué número le voy a poner ahí? ¿Se considera dentro de la previsión social o se considera como un gasto aparte? Donde lo quieran poner, pero ¿cuánto le ponemos? ¿Cuánto vale la consulta? ¿Pero por qué 200? Eso cuesta cuando se la vendemos al público. Hasta pasan del doctor Simi, no cobran 50, ¿no? Más o menos. Pero ¿por qué 100? ¿Por qué 200? ¿Por qué 50? Es lo que cobramos al público. ¿Por qué le voy a dar ese precio? Voy a lo siguiente. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, ustedes todos conocen, me imagino, porque además es el fundamento de todo este ámbito de lo tributario, dice que todos tendremos que pagar contribuciones para cubrir el gasto público de la forma proporcional y equitativa, dice al final que dispongan las leyes. ¿Qué quiere decir que dispongan eso final de que dispongan las leyes? Quiere decir que no puede haber un impuesto que no esté en una ley, ni ninguna contribución que no esté en una ley. No las hay además. No estamos de acuerdo. Pues eso es lógico, ¿no? Pues si no está en una ley, ¿cómo va a haber una contribución? Pero a lo que se refiere esa disposición, ya así interpretado por la Corte, porque ya lo ha interpretado así la Corte, de para que esté en una ley, una contribución, en ella claramente se deben apreciar los elementos esenciales de la misma. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un impuesto, de una contribución? ¿Cuáles son sus elementos esenciales? No, los elementos esenciales de un impuesto. Bueno, ¿cuál sería el primero? Ahí van dos, pero ¿cuál sería? Tiene que haber un sujeto, un objeto, una base y una tasa, tarifa o cuota. Dice, para que una contribución esté bien definida en una ley, sea constitucional, en ella debes apreciar perfectamente quién es el sujeto,